como muy diferente de todo que he probado en mi vida. Eso es algo que no hacemos en Ucrania. En Ucrania no hay comida picante. ¿Tu comida favorita? Chilaquiles. ¿Sí? ¿Y eso? Yo no sé. Cuando me mudé a México, todos me dijeron, ay, chilaquiles están buenísimos, tienes que probar. Lo probé, no me gustó. Para nada. Y yo Mucha como, masa, ¿no? sí, es como tantos sabores al mismo tiempo, las texturas. Y yo como, ay, no puedo. Es como muy diferente de todo que he probado en mi vida. Pero unos 6 meses decidí a probar otra vez. Lo probé como, pues no está tan mal, no está tan mal. Se puede comer. En unos 6 meses otra vez como, ok, voy a probar otra vez. ¡Qué deli! ¡Qué deli! Y ahora como chilaquiles como al menos una vez a la semana. Buena transformación. Ujú. Es que va poco en poco, ¿no? Siento como que antes de que te des cuenta, ya otra vez como, no sé, uno se mexicanizó otra parte de sí mismo, pues, ¿no? Sí. Como antes, por ejemplo, yo siempre tenía el tema de, oye, o sea, ¿cómo? No, yo no voy a echar limón a mi chela, ¿no? Ahora, no hay nada mejor para mi cerveza y pum, le pongo como tres, cuatro limones. Sí, yo también estoy poniendo limones a todo lo que como. Eso es algo que no hacemos en Ucrania, definitivamente. Oh, Oye, ¿y cómo ves el tema del picante? estoy bien con el picante. ¿Sí? Sorprendentemente. 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 ¿Ves? Y Hay tal vez no muchas. estabas. Sorprendentemente. Sí, sorprendentemente. No lo esperaba, más fácil. Ya. Pero estoy bien con el picante. Puedo comer casi todo. Ujú. Y en Ucrania no hay comida picante. No hay. No, lo más picante es pimienta negra. Sí. Yo me acuerdo como mi O papá una ajo. vez se enchiló con curry. Pero ya poco a poco, también es como mucho, mucho de costumbre. Porque, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, era de, ay, no, es que yo no puedo comer picante, ¿no? Ya luego, vamos a hacer una ensaladita de, no sé, De habanero puro. sí, a mí me encanta poner habanero, piña, mango, habanero, esas combinaciones dulce picante, ¿no? O luego lo que me encanta también esas cebollas que así finitas, finitas, que le ponen, creo que pues, limón y también como habanero. Chac, 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 chac. Ya no puedo vivir sin eso. Habanero suena bien. Todas las salsas, habanero, habanero mango. ¿Aguantas? Sí, sí. Pero algo interesante, tenía un punto cuando pude comer todas las salsas sin problema, pero el último año me está como bajando la resistencia, tolerancia, Ujú, y ahora no puedo comer tanto picoso ujú. como lo podía hacer antes. Pues sí, Ya no claro. sé qué pasó. Sí. Años de edad. No sé, a ver, así es. Así es que el cuerpo en algún momento dice, ay, a ver, Ay, ya, no. momentito. Sí. Está, es mucho. Comentaste que como primero empezaste a trabajar en modelaje acá, ya luego después tienes otro trabajo. ¿Cómo sientes tú acá los choques culturales que puede haber entre una ucraniana y mexicanos al otro lado en un entorno laboral? Yo nunca tenía un trabajo normal en Ucrania, Ujú, por eso es muy difícil comparar, ujú, pero hablando con mis amigos o mis papás, obviamente yo sé unas como cositas. Y yo creo que la gente aquí trabaja demasiado, ujú, demasiado. Porque en Ucrania, si tu día es de 9 hasta el 5, empiezas a las 9 y acabas a las 5. ujú. Ni modo vas a trabajar un minutito más. Ok. No va a pasar. Ya acabó mi día, nos vemos mañana. Ujú, Acá, si tienes un proyecto ujú, que tienes que finalizar,
no importa nada, vas a trabajar hasta mañana. Y eso se considera normal. Y yo creo que la gente tiene que trabajar menos, pero desafortunadamente no es posible porque es algo cultural aquí y tampoco yo entiendo por qué la gente tiene que trabajar mucho, porque no ganan tanto. Tienes que trabajar más y tampoco no puedes perder el trabajo, no puedes perder tu salario porque tienes una familia que depende de ti. En Ucrania es un poco diferente porque es una cultura ya establecida. Si dices no voy a trabajar después de las 5, nadie te va a decir nada, no te van a correr, no te va a pasar nada. También tienes un salario normal para soportar toda tu familia. Aquí, no. Eso es una diferencia mayor entre vida laboral en Ucrania y acá, yo creo. Para es que en Alemania, ¿cómo será? Para algunos sí es muy, como diría, como casi santo. El tema de, justo como tú lo escribes, ¿no? Es como de lunes a viernes hasta cierta hora y ya está. Después vas al parque, bueno, si hay buen tiempo, ¿no? En el verano. Sí, después vas al parque, echar la chela con los amigos. No, en el invierno ni madres, vas a casa directamente y a llorar a la cama porque todo está oscuro. Pero justamente así como describes, pero siento como que también depende un poco del entorno laboral. Justamente lo que tú dices de México, yo así tuve un trabajo en Alemania también, donde era siempre, oh no, que tienen que entregar este proyecto, ah, bueno, vámonos, pues, ¿no? Y como teníamos ahí una cultura de equipo muy apegado a eso, ¿no? Pero también el tema de vacaciones. Sí, no, ándale, sí. Aquí no existe. Es que sí existen, pero muy poco. Sí, Todos trabajan todo el tiempo. sí. Y yo ahora trabajo para una oficina mexicana de una empresa de tecnologías global. Ajá. Y el primer año no tienes ni un día de vacaciones. ¿Neta? Pues al menos es que dice mi contrato y dice que está por la ley mexicana. Ok. Yo no quise doble checar porque pues yo creo que si pusieron que está por la ley mexicana, es por la ley mexicana. Y también me dijeron otros amigos que tuvieron la misma experiencia y eso no es normal. Ok. Sí, de lo que sí sabía que eso también se aplica es en los Estados Unidos, pero no sabía que aquí también.